Mañana les debo de decir que ya vamos camino al presidencialismo, estirando ya las piernas prácticamente con Ávila Camacho para llegar al priismo de Miguel Alemán Valdés, que tendremos la próxima semana. El político mexicano Fidel Velázquez, pues es un personaje que se sostuvo hasta la época de Cedillo, y la Confederación de Trabajadores de México también se sujetaron al gobierno. Los obreros ayudaron con motivo a la guerra, ¿cómo no lo iban a hacer? Si era un cachavotos para el PRI. Y se desatendieron de la justicia y el derecho de huelga. Así el Estado fue el árbitro de la vida sindical. Pues de ahí que todavía las juntas de conciliación y arbitraje están pasando del proceso del Ejecutivo al judicial. Todavía muchos de ellos en nuestros estados, las juntas, dependen del Ejecutivo y no del judicial. En educación, ciencia y cultura, en la gestión de Ávila Camacho se canceló la educación socialista. Por supuesto, si al tener la visión capitalista y la presión de Estados Unidos para formar hombres mexicanos trabajadores, los hombres trabajadores mexicanos tenían que corresponder al capitalismo. Para desarrollar las piernas del capital necesitaban obreros que estuvieran bien capacitados. La CNC agrupó al magisterio rural, se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Se acuerdan de doña Elba Ester Gordillo, que capitaneaba este sindicato? Que agrupó a la totalidad del personal que laboraba dentro del sistema educativo nacional. Así la educación y la instrucción, como dije, fortalecieron la economía al preparar a individuos para el trabajo eficiente y productivo. El gobierno permitió instituciones educativas privadas y con tendencias religiosas. Acuérdense que si era un caballero, tenía que dar oportunidad a la iglesia de participar en todos los ámbitos, y conste que nuestra educación es laica. El gobierno lo permitió, proliferaron, se incrementó la matrícula, así como las instalaciones en todos los niveles educativos. En obras públicas se amplió la red de carreteras para conectar ciudades importantes. Se construyeron vías férreas en diversos lugares de la República, se ampliaron las redes de correos y telégrafos, las transmisiones de radio y no dijéramos el cine. Acuérdense que les platicaba yo que tuvo su auge Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, todos conocidos aquí por Davidcito, que está enfrente de mí, que ya se acuerda muy bien de quiénes son. También se edificaron obras de riego como presas, canales de riego. Una de las principales empresas a cargo era Techo Eterno Eureka. Se impulsó la campaña alfabetizadora, también se fundó la Secretaría del Trabajo. ¿Cómo no lo iba a hacer? Tenía que controlar también a los patrones y que los obreros también tuvieran un poquito de descanso. Política externa, ya les había yo dicho que Estados Unidos le volvió a hacer ojitos a México, que se quedaron atrás esos pleitos por la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Eran esencialmente de orden económico, la compensación a las compañías petroleras. Por supuesto, después del 38, pues nos quedamos, si no en la ruina, sí muy lastimaditos antes de que se fuera Lázaro Cárdenas. El pago de la deuda externa y ferrocarrilera, el gobierno ajustó la economía y así tuvo estrecha cooperación con el vecino del norte, este vecino incómodo que no nos podemos quitar, y menos ahora con este señor Trump, que ha amenazado en mandar al ejército norteamericano a la frontera para que se impida el paso de los inmigrantes. Este apoyo continuó. Estados Unidos redujo un 20% la deuda externa de México, que tenía desde 1938, a cambio devaluó el peso a 4.85, grandes tiempos aquellos, señor Don Simón, 4.85 por dólar. De esa manera el gobierno estadounidense pudo adquirir materias primas y mercancías a un menor costo, como les dije. En el acuerdo bilateral de comercio, este aspecto importante de las relaciones mexicano-estadounidenses en tiempos de Ávila Camacho, fue un acuerdo comercial firmado en diciembre de 1942. Mediante el convenio con México, el gobierno de Estados Unidos tendría la venta exclusiva de México de toda la producción exportable de materias o de materiales estratégicos para guerra y fibras duras. En cambio, Estados Unidos se comprometía a vender a México productos necesarios para su desarrollo industrial. Veo a Fer López, gracias, saludos mi querido Fer, te mando un fuerte abrazo. Federico Castro, a todos los que me están haciendo el favor de acompañar y ver, estoy terminando prácticamente ya la entrega del presidente caballero Ávila Camacho.
Pues les digo que México en la Segunda Guerra Mundial, el 13 de mayo del 42, el buque mexicano Potrero del Llano fue hundido. ¿Ustedes sabían que fue hundido un buque en las costas de Florida, en el Golfo de México? ¿Por quiénes creen? Submarinos nazis. Son alemanes los que atacaron a este buque, se llama Potrero del Llano, pereciendo 5 marinos mexicanos. Ante este hecho, México demandó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, que seguramente, por supuesto, tuvo presiones por parte de Estados Unidos para unirse al combate de Franklin Delano Roosevelt, después de que pues, él había sufrido un ataque bestial en Pearl Harbor. Que si en el plazo de 7 días contados, dijo Ávila Camacho, a partir del 14 de mayo, el país responsable de la agresión debería de pagar los daños y perjuicios. Pues no obstante, que no contesta ni Alemania, ni Italia, ni Japón, que acuérdense que eran los países del eje de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a hundir otro buque tanque llamado Faja de Oro. Es torpedeado y hundido. Italia y Japón tampoco respondieron a la protesta. La Cancillería, por lo tanto, alemana, se rehusó a recibirla. México entró así a la Segunda Guerra Mundial, mandando al Escuadrón 201, como todos ustedes saben, integrado por 300 hombres. Fue una agrupación de la Fuerza Aérea Mexicana que fue enviada a combatir por México como parte de los aliados. El general Ávila Camacho declaró ante el Congreso de la Unión el 22 de mayo del 42, al declarar la guerra a las potencias del eje. Dijo así, abro comillas para parafrasearlo, el estado de guerra es la guerra. Si la guerra, con todas sus consecuencias, la guerra que México hubiera querido proscribir para siempre de los métodos de convivencia civilizada, pero que en casos como el presente y en el actual desorden del mundo, constituye el único medio para reafirmar nuestro derecho a la independencia y de conservar intacta la dignidad de la República. Ahí tienen, ya les conté del atentado que también el 10 de abril de 1944 tuvo por parte de un teniente de artillería. Ávila Camacho fue embestido con un arma de calibre 45, pero el presidente Caballero también traía su chaleco antibalas. Se abalanzó sobre el agresor y resultó ileso. No obstante, Ávila Camacho le preguntó a De la Lama qué le pasaba y dijo, en este país no hay libertad ni justicia. No nos dejan a los militares entrar uniformados a las iglesias ni a las logias. Ahí lo tienen. También tenía sus rivales, Ávila Camacho. No todos estaban de acuerdo con él. Después de la presidencia, ya para terminar mi entrega, una vez terminado su sexenio, Ávila Camacho se retiró de la política y se fue a vivir a su rancho La Herradura. Como saben, es ahora parte de este municipio del Estado de México, pues que ya tiene un desarrollo pues civilizador después de esta época que era un privilegio para este hombre tener nada más un jardín de 5,000 metros, nada más el jardín. Imagínense ustedes la casa, qué tamaño tendría. Ahora pues es un fraccionamiento, La Herradura. Una vez ahí, él y su esposa se dedicaron a una intensa vida social. ¿Quiénes creen que iban a visitar a Ávila Camacho? No era de gratis. Si este hombre dio trabajo y permitió que su hermano Maximino Ávila Camacho metiera pues pingües ganancias para él y para su familia a través del cine norteamericano y del cine mexicano en Jauja. A esa residencia llegaron Rita Hayworth, Emmy Ludwig, Carlos Chávez, José Clemente Orozco, Manuel Suárez y Suárez, Juan Rulfo, Dolores del Río, Carlos Pellicer, Eleanor Roosevelt, Harry S. Truman, los príncipes Felipe de Edimburgo y Bernardo de Holanda, los duques de Windsor, Fulgencio Batista, Orson Welles, entre otros. Para ese tiempo el general y su esposa radicaban en un enorme terreno en el que había un rancho ganadero y una lujosa residencia compuesta por 3 hermosas edificaciones, todas amuebladas y adornadas espléndidamente, con muebles finos italianos y franceses, cuadros y esculturas, porcelanas y platerías, vajillas y candiles componían la residencia de los Ávila Camacho. Tan grande era la propiedad que tiempo después fue convertida en el fraccionamiento que les digo lleva el mismo nombre del rancho La Herradura y fue de los Ávila Camacho. El matrimonio conservó más de 5,000 metros de jardín. Además, el lujoso hogar de don Manuel y de doña Soledad estaba dotado de una biblioteca con libros de la disciplina militar.
Ávila Camacho, también llamado presidente Caballero, se caracterizó por haber hecho uso de la estructura corporativa del PRI para menguar los problemas sociopolíticos durante una época conflictiva, no logrando su total solución. Falleció en su rancho el 13 de octubre de 1955. Sus restos reposaban en el rancho La Herradura, ubicado en Huixquilucan, Estado de México. Ahora reposan junto con los de su esposa en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Saludo a todos mis amigos, me despido como siempre agradeciendo el favor de su atención, su compañía y sobre todo su confianza. Ustedes lo saben, nos vemos mañana en Personas y Bienes y Personas. Espero que haya sido ilustrativo este pasaje de la vida presidencial de México entre los años 1940 a 1946. Gracias a todos por verme, gracias Davidcito por la producción. Hasta mañana, mis amigos en Personas y Bienes. Chao.